Bueno, Donald Trump, el dueño de la temática de la agenda mundial, es todo un caso. A ver, vamos a ver. No vamos a analizar todo, solamente lo que le está pegando a México, lo que le puede pegar, porque obviamente Trump no es ningún tonto, es un tipo que tiene sus cosas buenas, otras no tan buenas, y lo que él ha visto, que quiere recuperar una supremacía que ha ido perdiendo los Estados Unidos, y la mejor solución que tiene el día de hoy es patear el avispero mundial para que las piezas vuelen y ver a dónde caen, y sabe que su país tiene muchas posibilidades de que las piezas caigan en lados convenientes para ellos. Por eso no nada más va contra México, va contra Canadá, va contra Panamá, va contra Groenlandia, va contra países del Medio Oriente, y ahora ya también ya anunció que va contra algunos de la Unión Europea. Más que nada es para llamar un poco la atención, asumir un liderazgo y meter temas en la agenda global para ver qué puede ganar, ¿no? Lo cierto es que antiguamente decíamos que cuando los Estados Unidos estornudaban, México le daba pulmonía, y las cosas no son tan distintas. Veamos. Pero también pueden ser oportunidades para México, ¿sí? Los famosos aranceles. Bueno, es algo que no nos debe espantar, ¿sí? Ciertamente quizá algunos productos ya no se vendan en tan cantidad en Estados Unidos, y ciertamente los productos mexicanos se van a encarecer en Estados Unidos, que al final es el consumidor de Estados Unidos el que va terminando de pagar ese costo. Pero el hecho de haber impuesto aranceles de manera unilateral viola el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significa esto? Significa que al violar el Tratado de Libre Comercio, México tiene argumentos legales, herramientas legales para acudir a los tribunales internacionales. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio tiene tribunales especiales donde se dirimen las diferencias comerciales. Como es una clara violación al Tratado de Libre Comercio, que por cierto él mismo revisó y firmó en su administración pasada, pues México va a ganar la controversia. Va a ganar la controversia, le van a imponer sanciones muy fuertes a los Estados Unidos, y ahí el gobierno de México no tendría problema para salir victorioso en los tribunales internacionales. Por otro lado, el hecho de que él haya impuesto aranceles habilita legalmente a México para que México imponga aranceles también a productos de Estados Unidos que entran a México. Ya se están alzando voces muy extremas, unas de que hay que ponerle arancel a todo lo que hay en Estados Unidos, y otros que dicen, no, es un error, si Estados Unidos se dio un balazo en el pie al ponernos aranceles, es un error que le pongamos aranceles a los Estados Unidos. No pongan aranceles a nada. No es así. Lo que sí, y ahí sí tengo mis dudas, si la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ahí un equipo experto en negociadores, como se negoció en el pasado con expertos que lograron muy buenos acuerdos para México. Si tiene expertos negociadores, lo que le van a decir es sí, vamos a ponerle aranceles a algunos productos norteamericanos, a unos productos estratégicos, que el arancel golpee más a las empresas norteamericanas para que presionen a Trump, como ya ocurrió en el pasado. Esto que estoy diciendo no es un invento, ya lo hizo México y salió airoso en su momento, cuando estuvo el presidente Peña Nieto. No es por alabarlo, pero eso lo hicieron muy bien. Entonces, si nosotros pensamos qué productos que no consumen los pobres en México, vale, si le metemos impuestos al maíz, a cosas que estamos importando a Estados Unidos, que al final consume el grueso de la población, la clase media y la clase baja, eso es un balazo en el pie. Pero si le metemos aranceles a productos que para Estados Unidos son muy importantes vender en México, que es su gran mercado, pues somos el primer socio comercial,
Bueno, los más afectados serían los norteamericanos y esto los va a permitir que el gobierno de México negocie ya desde una posición de ventaja porque ahorita está en el suelo. Entonces, es algo que no nos debe espantar porque en este tema de los aranceles creo que llevamos un poco de ventaja sobre los Estados Unidos. El otro gran tema y que es delicado, incluso ayer hubo un comunicado de la Casa Blanca donde por primera vez en un documento oficial de los Estados Unidos el gobierno, en este caso Donald Trump, señala que el gobierno de México tiene un intolerable acuerdo con los cárteles, ¿no? Que los ha estado protegiendo y los ha estado destinándoles lugares para que procesen la droga. Es un tema controversial. Hay quienes dicen, bueno, también los Estados Unidos deben de frenar el tráfico de armas hacia México. Eso es una gran verdad. Pareciera que Trump quiere sellar la frontera para que las cosas no pasen hacia allá, pero las de allá puedan pasar para acá. Y eso nos afecta mucho. Y también le golpea a ellos, porque finalmente los drogadictos son de ellos. Y nosotros no tenemos la culpa, los mexicanos, de que esa sociedad que está muy descompuesta en su tejido social tenga tanto drogadicto, tanto consumidor, de esa pobre gente que consume las drogas y que muere. Es lamentable, pero eso lo tenía que ver Estados Unidos. Además, que no vemos un combate serio a los cárteles norteamericanos, a los distribuidores de drogas norteamericanos. Ellos dicen que son hispanoamericanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, cubanos, los que distribuyen droga en Estados Unidos, pero al final del día, sean norteamericanos o sean de cualquier país, están en su territorio y los que pueden actuar son ellos. Yo no puedo creer que un cártel mexicano ponga la droga o de cualquier lugar de Hispanoamérica ponga estas sustancias en la frontera de Norteamérica o la ponga del otro lado del muro y la droga se vaya solita a Nueva York, a Chicago, a Los Ángeles, a los grandes centros de consumo. Y ahí los Estados Unidos tienen un déficit, el déficit de no tener un buen trabajo antidrogas dentro de su propio territorio y el déficit de permitir y solapar el tráfico de armas hacia México. En el que me quiero centrar es en uno que me llama mucho la atención, porque esto que les he platicado lo han comentado muchos, pero no han visualizado en este tema que les voy a comentar, la política migratoria. Para empezar, ciertamente todas las migraciones son naturales, debiera ser como un derecho humano, y eso está muy bien, eso no está a discusión. Pero también es cierto que todo país tiene el derecho de reservarse el derecho de admisión, ¿sí? No es que lo bonito, lo guay, lo que está de moda, lo que nos hace mejor es abrir las fronteras y que entre cualquiera. Por supuesto que no estoy de acuerdo con esto que Donald Trump criminaliza a todos. Para él todos los migrantes son asesinos, son violadores, son traficantes, etc. Eso es terrible. Lo que está haciendo, está violando los derechos humanos, definitivamente. Pero vayamos a las realidades, independientemente de lo que defendamos o no. La realidad es que hay redadas para una deportación masiva de indocumentados ilegales de todos los países, sobre todo los hispanos, africanos, caribeños, pero que la gran mayoría pasa por México. Hay una gran redada que va a resultar en decenas de miles de personas deportadas hacia sus países. El problema es que en el sexenio pasado se firmó un acuerdo muy desventajoso para México, donde el gobierno de Estados Unidos podría deportar a cualquiera de cualquier nacionalidad en México. Y yo creo que por ahí es donde debemos de tratar de renegociar eso, ¿no? Creo que los Estados Unidos deben de firmar acuerdos con los países expulsores de migrantes para que Estados Unidos deporte directamente a los países de origen y no nos deje a los mexicanos a todos los inmigrantes. Bueno, obviamente que al lanzárnoslos a México genera un conflicto, genera desafíos
y hay que atenderlos por cuestiones humanitarias, es cierto. Pero se está dando un fenómeno y que ya lo han expresado esos migrantes que están siendo deportados, o muchos de los que ya estaban en el territorio mexicano ya no van a pasar a Estados Unidos, que dicen, no me voy a volver a mi país, me voy a quedar en México. Bueno, esto representa retos, desafíos, y sí, hay que decirlo, aunque duela, también problemas, porque de que también viene gente no tan buena ahí, es cierto. De que no todos son malos, es cierto. Pero yo quiero apuntar a un fenómeno. Miren, sobre todo el campo mexicano, pero mucha de nuestra planta productiva, mucho de las empresas, de los sobre todo los productores del campo, los ganaderos, están en una grave crisis de mano de obra. Es decir, hemos perdido mano de obra en el campo mexicano. El campo mexicano está prácticamente abandonado. Y mucha gente que tiene potencial para producir, para sembrar, para hacer ganadería, hacer múltiples actividades agrícolas, se ven limitados porque no hay quien trabaje casi en el campo. Esta es una realidad. Y que no hay políticas públicas del gobierno tratando de resolver esto. Hay apoyos, pero no hay políticas que digan, el problema en el campo mexicano es que tenemos un déficit de mano de obra. Y esto nos impide ser autosuficientes en alimentos y en muchas cosas. Por eso estamos nosotros importando más de la mitad del maíz que consumimos. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Estamos importando a Estados Unidos muchos de los productos y de los alimentos que vienen del campo norteamericano y que consumimos aquí en México. No hay una política de producir nuestro propio alimento en México, y cuando se trata de alimentos que los podríamos hacer. ¿Y por qué no se hace en México? Porque no hay apoyos para los productores, porque no hay programas especiales, pero sobre todo también porque no hay mano de obra que trabaje. O sea, el campo mexicano hay gente trabajando, está produciendo, pero no en las cantidades que debería. Falta de mano de obra. Y entonces yo digo, entre todos esos migrantes que vienen y pasan por México y que ya decidieron, miles de ellos, quedarse en nuestro país, ¿no habrá mano de obra valiosa para el campo, para la ganadería, la agricultura, incluso para la industria, obreros? Esa mano de obra que sirve a Estados Unidos, no podemos captar una buena cantidad de mano de obra que nos está haciendo falta, hay que reconocerlo, si no caeríamos en el mismo error que los Estados Unidos, que no reconocen que esa mano de obra migrante es la que sostiene su economía y les hace falta. No nada más para recolectar sus cosechas, le hace falta para muchas cosas. Y entonces el gobierno de México está ante la oportunidad de poder implementar programas amplios, grandes y potentes para reactivar las zonas rurales de nuestro país, para hacer producir el campo. Creo que todo problema, algo que nos va a afectar, también representa una gran oportunidad, pero todo es del color con que se mira o a través del cristal con que se mira. Y si vemos que podemos sacar ganancias para el país, provecho de muchos de los problemas, aparentes problemas que hoy se nos presentan en México, creo que el gobierno debería ser más listo y aprovechar esta gran oportunidad, porque y no nada es por cuestiones humanitarias y tradiciones de asilo que tiene México, de acogida a los parias del mundo, como lo hizo Lázaro Cárdenas, como lo ha hecho México tradicionalmente, sino porque también eso nos conviene. Aquellas migraciones de españoles de la guerra civil beneficiaron a México, sobre todo en lo intelectual. Estas migraciones de esta gente que viene sufriendo porque en sus países no hay condiciones de desarrollo, porque hay violencia, etcétera, etcétera, que también ocurre en México, pero México está en una mejor posición que a los países sudamericanos y centroamericanos. Recordemos, somos una de las economías más fuertes del mundo, somos la 14, aunque la presidenta dice que somos la 12. Bueno, dejémoslo en la 12, está bien, pero precisamente
para lograr ser la economía 10, como ella lo propone en su Plan México, necesitamos de esos migrantes. Necesitamos de esa mano de obra valiosa que hoy están rechazando los Estados Unidos. Necesitamos que la presidenta de México se convierta en una verdadera estadista que haga un cambio profundo en la economía nacional, en la producción nacional, y México vuelva a ser líder mundial en la producción de muchas cosas que el mundo requiere. Gracias.